Bueno, pues vamos de inmediato a dar los buenos días a Juan Gilberto Núñez, que nos acompaña en esta producción. Bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Muchas gracias, don Willy, muchas gracias. Para mí es un honor darle la bienvenida a don Álvaro Albelo, a nuestro querido amigo Nayib, a don Daniel Archibar, a nuestro querido amigo Felipe Romero Sánchez. Por favor, Felipe, perdón. Nuestro querido don Rosendo. Y a todo el equipo que conforma la Z101, este espacio radial tan importante para la República Dominicana. Usted como director de esta importante obra de la Plaza de Santa Bárbara y esta iglesia de Santa Bárbara, sería bueno que usted nos explicara el proceso ya de intervención de la misma, cómo se fue dando, las cosas que fueron encontrando. Veía aquí temprano y me explicaban que paredes de estas que tenemos aquí, muros, estaban pañetados, estaban tapados totalmente. Ese tipo de cosas que fueron encontrando. Bueno, primero aclarar, rindiéndole culto a mi vieja escuela, de que yo no he sido el director, sino simplemente un instrumento del destino y un obrero, que Dios quiso a través del ingeniero Francisco Pagán, que sí realmente ha sido el director, de que yo estuviera aquí estando presente en esta obra. Esto lo hemos hecho con mucha humildad. Encontramos una iglesia muy deteriorada, se presentaron muchísimos retos, hubo que tomar decisiones muy importantes, fueron afrontadas gracias a la decisión, yo podría decir que al coraje y la valentía del ingeniero Francisco Pagán, que tengo que mencionarlo, sin rendir culto a la escuela de la Lisonja, pero vivimos hoy mismo una fecha en la que a las personas no les gusta reconocer los méritos de los demás. Cierto. Yo creo que el gran mérito de esto lo tiene el ingeniero Pagán. Vuelvo y repito, yo junto, o mejor dicho, me pongo de último, el gran equipo que ha trabajado aquí, que me ha dado la oportunidad, Dios, de que en cierta forma a veces yo pueda dirigir un poquito, pero asumiendo siempre la responsabilidad que nos ha enfrentado el destino, se encontró decisiones que tomar muy fuertes, porque la iglesia estaba realmente muy comprometida. Muchas veces hemos podido constatar aquí que para mantener cosas que son un poco superfluas, se le da más importancia, lamentablemente, en una vieja práctica en nuestro país, a elementos ornamentales, y a veces ponen en riesgo lo que es la estructura de templos tan delicados como este y de un valor histórico. Santa Bárbara particularmente está colocado, como el ingeniero Pagán explicaba hace un rato, en un lugar donde tiene un suelo con características muy especiales, cuya gelatinidad tiene que jugar con el propio peso de esta construcción, que no tiene ni una varilla por ninguna parte, y ha vivido en armonía ese suelo con esta estructura. Pero con el paso del tiempo, lamentablemente tuvo un proceso en el que la iglesia permaneció cerrada, que fue lo que más daño le hizo. Estos son seres vivos, esto es orgánico, esto es piedra, esto es argamasa, esto es ladrillo. Esto requiere de un mantenimiento constante. Usted deja un día de darle mantenimiento a un muro y usted ve como un pequeño musgo se va convirtiendo en una plantita. O sea, porque esto es vivo. Entonces, el dejarlo descuidado con las humedades, con todas esas cosas, generalmente es lo que le provocó el gran daño que tenía. Tuvimos que tomar decisiones que estuvieron de la mano, y de ellas buscar, por ejemplo, a personas tanto en República Dominicana como fuera del país, que quisiera formar parte del equipo y que realmente rindiera y llenara las características y las necesidades que ameritaba este templo. Así lo hicimos, y la iglesia fue primero desnudada, le fue retirado todo el enlucido que tenía. ¿Por qué? Porque debajo estaban todas las grietas de la iglesia. La iglesia estaba llena de grietas. Es como cuando usted craquela un cascarón de un huevo. Tenía muchísimas grietas. Esas grietas debían ser estudiadas. ¿Y cómo estudiarlas si no las desnudábamos? Eso hicimos, retiramos todo el enlucido. En una capilla dejamos el enlucido anterior para que la gente, como una huella histórica, tuvieran la oportunidad de ver qué había y qué tuvimos que hacer para mantener este templo en pie y devolverle su belleza, devolverle su juventud, que a esto se le puede devolver. Esto es increíble, en esto sí se puede lograr, y así lo pudimos llegar a eso.
Es una construcción que no tiene nada que ver con lo moderno. Es una construcción que los muros necesitan que el agua y la humedad que sube del piso tenga por dónde disiparse. Si usted le pone cerámica a las paredes, ¿qué va a pasar? Es como cuando usted se forra un brazo completo y lo deja un año con un plástico, el brazo se le va a podrir porque no puede transpirar, no puede respirar. Eso mismo pasó con los muros de la iglesia. Entonces, aparentemente, todo se veía bien, pero debajo todo estaba, con las manos nosotros podíamos deshacer y desintegrar un muro. Así estaba, a ese nivel de comprometido estaba esto. Muchísimas de las grietas fuertes que tenía, sí eran visibles, obedecían precisamente a que la iglesia necesitaba que fuera reconsolidada, que fuera consolidada. Para consolidarla, eso es un proceso que nosotros llevamos a cabo en estos 2 años de ardua labor, trabajando casi 22 horas diarias en 3 equipos de 8 horas para poder tener esto como hoy día lo tenemos. ¿Qué es consolidar? Donde quiera que, estudiando las grietas, vemos que fallaba algo, había una falla, entonces analizábamos toda la estructura en esa zona, entonces veíamos dónde teníamos que sustituir piedras que ya habían fallado porque precisamente se habían pulverizado, entonces las retirábamos y colocábamos piedras nuevas. Así se va haciendo este proceso. Nosotros usamos la misma técnica que usaron quienes construyeron esta iglesia. Y para eso conformamos, porque así lo dispuso el ingeniero Pagán, una escuela taller de restauración. ¿Por qué? Porque deben quedar, no solamente le estamos aportando a la sociedad, que le estamos entregando una iglesia restaurada, consolidada, firme, sino que le estamos dejando a la sociedad un equipo de arquitectos jóvenes y de obreros y artesanos que aprendieron la técnica aquí de la restauración en estos 2 años con nosotros, de manos de otros antiguos que sí sabían y que le fueron enseñando. ¿Por qué hicimos esto? Porque precisamente cuando llegamos aquí nos encontramos con cero de información. No nos dieron información en ningún sitio. Fue uno de los principales escollos que encontramos aquí. Si me pregunta de nuevo, debo comenzar por ahí. No encontramos nadie que se acercara a decirnos, yo tengo este estudio y digo responsablemente que hay muchos estudios que se habían hecho anteriormente y están en manos particulares. Nunca nos los entregaron. Y nosotros tuvimos que volver a hacer todos esos estudios, tuvimos que volver a hacer un andamiaje, una estructura científica, una estructura que nos permitiera conocer realmente lo que estaba pasando aquí. Ese fue uno de los principales escollos. No encontramos gente que nos pudiera decir cómo habían hecho anteriormente otras cosas, otras intervenciones en la zona colonial. Nadie. Entonces tuvimos nosotros que empezar a buscarlo. Contamos con la gracia de que el arquitecto Teodoro Lanchar, con más de 50 años de experiencia en la zona y a quien conozco de muchísimos años, el arquitecto Omar Rancier, que estuvo conmigo desde primeros momentos en esta obra, en este reto, pues conformamos el equipo. Se sumó luego el arquitecto José Enrique del Monte, la ingeniera Ana Valdés y un grupo de personas que se fueron formando, Dionisio Blanco, que tiene una visión muy amplia de todo lo que se hace aquí en esta iglesia y se ha hecho. Y conformamos ese equipo y formamos una nueva generación de restauradores que está en la disposición de ir por esa puerta, salir por esa puerta, a hacer otros trabajos, porque así se quiso hacer. Yo creo mucho en una frase que dice que cuando uno enseña lo que sabe, multiplica lo que quiere. Pero hay una escuela que no quería que fuera así. Nosotros con esta escuela de multiplicar hemos enseñado a otros a hacer este oficio maravilloso. Esto lo único que requiere es de la sensibilidad, de la dedicación, del sentido común y sobre todo de la perseverancia y tener mucha paciencia en hacer. Esa es la restauración y eso es lo que se ha logrado aquí. Eso yo diría que fueron los 2 principales obstáculos que encontramos de principio, pero gracias también a personas como el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que fue designado por el ingeniero Pagán, nos colaboró muchísimo con el tema estructural y, por supuesto, decidimos integrar desde los inicios a don Paco Jurado Jiménez y a Ildefonso Ramírez, 2 españoles con una larga historia de trabajo como obreros. Lo repito, como obreros, porque la restauración no se puede hacer con traje y con corbata. La restauración hay que hacerla pescando bronquitis. La restauración hay que hacerla rasgándose los dedos. La restauración hay que hacerla
llorando sobre las piedras. La restauración hay que hacerla sudando sobre el esfuerzo diario de a veces llegar a la noche y no poder tener tiempo ni para comer, porque usted no puede descuidar ni un momento al equipo que está trabajando, porque no se puede descuidar, porque esto es delicado. Eso es la restauración. Y encontramos en España restauradores como lo queríamos, como lo que yo pensaba que debían ser un restaurador, y realmente es como deben ser. Y vinieron a trabajar con nosotros y han estado dándonos el respaldo, han estado dándonos la asesoría principal de principio a fin. Y gracias a todo este gran equipo que ha dirigido el ingeniero Francisco Pagán, que hemos podido lograr y llevar a cabo esta obra que hoy le entregamos con muchísimo orgullo a la sociedad dominicana. Una pregunta sobre, que el ingeniero Pagán habló de eso ahorita, pero ¿qué pasó con esto de una hermana o hermanita de Juan Pablo Duarte? ¿Cuál es la historia de esto? ¿Que apareció el cadáver, algo Sí, así, señor. verdad? Sí, señor. Bueno, los pisos de la iglesia hubo que removerlos, primero porque eran hidráulicos y teníamos que quitarlos, y segundo porque teníamos que hacer excavaciones arqueológicas para conocer realmente el problema estructural de los muros. Entonces teníamos que conocer los cimientos. En esa búsqueda de respuestas debajo de la tierra y con el trabajo arqueológico que dirigió el doctor español Ildefonso Ramírez y Frank Coste de República Dominicana, nos encontramos con diferentes criptas. Cada una de estas capillitas tienen debajo criptas con enterramientos. Cada una de estas capillas. La iglesia en muchísimas partes, en el centro, tiene enterramientos y tiene pequeñas fosas de enterramiento. Encontramos en la capilla del Sagrario que 14 cuerpos, 14 restos, 13 de adultos y uno de un niño o niña, porque no se puede saber viendo las osamentas si es hombre o mujer. Cuando empezamos a investigar, encontramos en los archivos de India y también en los archivos que se conservan en la catedral. India, eso es España, ¿verdad? En España, sí, señor. Sí. Que es donde tenemos que ir mucho a abrevar, porque realmente, lamentablemente, aquí no hay mucha información. Y los que tienen información, como yo decía ahorita, generalmente lo llevan a bibliotecas privadas y se hacen dueños eternos de ellas. Entonces tuvimos que pagar unos estudios en los archivos de Indias y allí encontramos que efectivamente en esa cripta de esa capilla del Rosario había sido enterrada en 1816 la párvula Ana Cristina Duarte Díez. Menciona a sus padres y menciona el ceremonial de réplica de campanas y de cánticos de coro, del coral, o sea que debió haber sido una persona importante de la comunidad. Y ahí con eso pudimos comprobar que era ella. ¿Qué edad tenía? Tenía unos 6 años. ¿Y de qué murió? En esa época eran las pestes, don Álvaro, lo que llegamos a encontrar coincidentemente, que coincidía con los mismos días en que ella falleció, muertes de enterramientos hasta de 60 y 70 y 80 personas con muertes el mismo día. Esas pestes que acababan. De hecho, Santa Bárbara de los Hombres de la Mar, como es el nombre original de esta iglesia, que también lo encontramos en los archivos de India, porque esta iglesia estuvo dedicada no solamente a los canteros que la hicieron, sino a los marineros que venían del viejo continente al nuevo continente y en sus travesías, cuando los sorprendía alguna tempestad y alguna tormenta, se encomendaban ¿a quién? A Santa Bárbara. ¿Por qué a Santa Bárbara? Porque era la patrona de las tormentas. Entonces, siendo ella la patrona de las tormentas, todos los marineros, así como los mineros, que usted muy sabiamente lo dijo hace un rato, así como los artilleros, todo lo que tenga que ver con explosión, tiene a Santa Bárbara como su patrona. Entonces, ellos se encomendaban a Santa Bárbara y sabían, ya desde el siglo XVII, XVIII, XIX, que en Santo Domingo, que era donde tenían que atracar técnicamente, obligatoriamente, había una iglesia que se llamaba Santa Bárbara y ellos iban trayendo pequeños objetos, como son esos pisos que ustedes ven ahí, que fueron encontrados por nosotros en las excavaciones que hicimos del piso de la iglesia. Y es un piso del siglo XVII hecho en Génova, el piso más caro que vino a América. No vino con destino a Santo Domingo, pero la providencia divina quiso que a través del miedo que cogían los marineros en las tempestades, fueran trayendo de 2 en 2 piezas de esas y se fue conformando el piso de Santa Bárbara. Y nos dimos el lujo de tener el piso más costoso de América en una iglesia que era una de las más pobres quizás que había en la época.
Entonces, de ahí se remonta el tema de que encontramos varios enterramientos importantes, dentro de ella, respondiendo a su pregunta, la de la niña Ana Cristina Duarte Díez. Y también en el patio, estaba aquí en la plaza, en lo que es la plaza, había un gran cementerio. Igual encontramos enterramientos con muchos cuerpos, muchos restos, hasta en la rampa que sube al fuerte. O sea, el problema de las pestes en esa época eran tan fuertes que había que buscar cualquier lugar y que estuviera en torno a un lugar sagrado para poder descansar eternamente, poner a descansar eternamente esos cuerpos. Antes de cimentar la iglesia, aquí era una cantera, y esta cantera de aquí se edificaron la mayoría de todas esas edificaciones de la zona colonial, con una presencia importantísima de esclavos africanos. Así es. De hecho, en la plaza estará presentándose un conjunto escultórico dedicado a esos negros en esa época esclavos, lamentable y tristemente, que fueron los que construyeron este templo. Este templo fue construido con esa mano de obra de negros africanos que se encontraban en estas canteras en el siglo XVI, siglo XVII, y que gracias a ellos, y que Dios lo tenga en la gloria a todos, se pudo construir este templo, y por eso le estamos haciendo un monumento y estamos poniendo a 17 de esos bravos hombres que en escultura en la plaza de Santa Bárbara, con destino hacia el río Sama, con dirección hacia el río Sama. Eso es parte de lo que tenemos aquí. Señor Núñez, hoy nos maravillamos de esta restauración impresionante. Pero me imagino que usted, antes de comenzar, el ingeniero Pagán y todo el que ha estado involucrado, se hizo la pregunta: ¿y cómo fue posible que llegara a este nivel de deterioro? ¿Qué pasó? Que incluso se llegó al nivel de, parecería como si alguien quisiera que esto hasta se desplomara. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Estuvo cerrada por casi 10 años, ¿verdad? Sí, por 8 años. 8 años. Sí. Eso el ingeniero que está en ese ámbito debería a lo mejor responder, pero yo le puedo decir que hay también una escuela muy vieja de los intereses. Entonces, esa vieja escuela de los intereses hace que las personas entiendan que lugares como la zona colonial le pertenecen a ciertas personas y que nadie más que ellos le podía tocar a esto. Por eso no quedaron jóvenes. Me decía Omar Rancière que hubo una vez que a los arquitectos incluso los querían carnetizar para que el que no tuviera un carnet no pudiera trabajar en la zona colonial, en nada. Y por eso al final nadie trabajaba en la zona colonial. Había muchos intereses, esa es la realidad. Nos encontramos con muchísimos obstáculos que, gracias a Dios y a la gestión que el ingeniero Pagán con el ministro de Cultura, Eduardo Selman, permitieron que esto pudiera fluir, porque en principio hubo muchos obstáculos que no obedecían de ninguna manera a celo de cuidado, porque el celo de cuidado es aplaudible, el celo de cuidado es aplaudible, el celo del cuidado es aplaudible, lo digo 3 veces, pero el celo cuando es por lo mío y por mis intereses no es aplaudible. Entonces aquí nos enfrentamos a ese tipo de cosas que, gracias a Dios, vuelvo y repito, no quiero entrar en muchos detalles, cualquiera que quiera, le puedo decir que me llame, yo le digo de manera particular, con nombres y apellidos, pero ahí tuvimos la oportunidad entonces, gracias al ministro Eduardo Selman, que vio la importancia de esto, que vio realmente el peligro que representaba esto para la comunidad y para la humanidad, de que déjeme decirle, Santa Bárbara, particularmente Santa Bárbara, es una quizás de las 2 únicas iglesias que es patrimonio de la humanidad. La ciudad de Santo Domingo es patrimonio de la humanidad, pero no todo. Esta iglesia, particularmente esta iglesia, es patrimonio de la humanidad. Me imagino, Juan Gilberto Núñez, que cuando ustedes empezaron la intervención en una iglesia y una plaza con casi 8 años cerrada, esto era una madriguera de delincuentes. Me imagino que aquí había de todo en esto y arrabalizado. ¿Cuál fue la situación? Me robaste mi pregunta. Ladrón, me robaste mi pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces respondiéndole a Daniel Archibar y a nuestro querido amigo Nayib. Bueno, cuando llegamos aquí, señores, aquí habían 5 puntos de droga. Aquí operaban 5 puntos de droga. Así es. Si quieren más, yo les digo que me llamen. 5 puntos de droga. Una inquietud de mi parte, sin ningún prejuicio, pero bueno, no he oído mencionar
sobre todo en esta reparación donde se fue bautizado Duarte y está enterrado su padre, Juan José Duarte, ¿verdad? Pero entonces la iglesia cayéndose a pedazos y el Instituto Duartiano de esa época, quiero decir, relativamente reciente, no hizo nada. Mire, don Álvaro, realmente usted sabe que la iglesia de Santa Bárbara tuvo muchos dolientes y muchas personas que en algún momento levantaron su voz. A lo mejor no eligieron el medio más idóneo como el que ustedes, porque yo tengo que reconocer que gracias a las denuncias que ustedes hicieron y a la constante preocupación particularmente suya, a mí me consta por esta iglesia, por el bienestar de esta iglesia, se llevó a cabo y hoy día gozamos de eso. Pero yo creo que de una manera sencilla, ellos, don Álvaro, tengo que decirle que ellos se acercaban, trataban. Sí hay alguien muy importante que es Monseñor Soria, don Álvaro, le tengo que decir, el Monseñor Francisco Soria, con el ingeniero Pagán de principio, desde que nosotros comenzamos, él fue una de las personas que más empeño ha puesto en todo lo que ha ido pasando aquí en la iglesia y todos los obstáculos que habían, de la que a lo mejor tocaban las puertas anteriores, por ahí cerca no permitían que muchas cosas se hicieran, pues con él hubo una apertura a que esto pudiera llevarse a cabo. Y yo creo que más bien ahora lo importante es que gracias a su gestión, gracias a la gestión del presidente de la República a través del ingeniero Pagán, son los actores principales que necesitaban que esto se llevara a cabo. Las personas a veces están muy ocupadas en cosas que les atañen a ellos, que a lo mejor entiendan que tienen una agenda muy llena y quizás por eso no tenían todo el tiempo para dedicarle. No estoy tratando de excusar a nadie, pero yo creo que estoy resbalando aquí, estoy hace rato patinando como si estuviera en el hielo, pero yo creo que gracias a Dios, sí, ellos han mostrado interés. A veces el mismo actual presidente del Duartiano se me ha acercado para preguntarme, le digo cómo van las cosas. Ellos están interesados en la parte donde está la pila bautismal y también, por supuesto, nosotros estamos abiertos, siempre estuvimos abiertos a todo el que se acercaba, abrirle las puertas para que opinara y nos ayudara en todo lo que fuera necesario. Bueno, gracias a esta participación extraordinaria. Vamos a continuar y ahorita, ingeniero, después de estos mensajes comerciales, me ha llamado de Santiago, quieren hablar del hospital. Parece ser que tenemos algunos temas que vamos a incluir dentro de este lugar donde estamos en una restauración histórica que es la iglesia Santa Bárbara aquí en la ciudad colonial. Usted no se mueva de la Z, un programa súper interesante. Antes de usted, dígame, adelante, ingeniero. A Juan Gilberto, ¿cuántos libros tenemos ya? Juan Gilberto, los libros que tenemos escritos sobre todo el proceso que ha pasado la iglesia Santa Bárbara. O sea, que hay libros que se han hecho sobre este particular. Sobre el proceso. Vamos a ver, bueno, vamos a completar ahí. Quizás esta sea una de las pocas obras y ahorita más adelante los arquitectos que van a participar podrán hablar al respecto, donde hemos recogido minuto a minuto, milímetro a milímetro, todo el proceso de lo que es la intervención de Santa Bárbara. Aquí está todo contenido en 3 grandes libros de obra. ¿Para qué? Para que cuando no estemos nosotros, los que vengan mañana detrás de nosotros, no sufran lo que nosotros tuvimos que sufrir. Sabiendo que habían libros y estudios hechos, no poderlos ver. Nosotros aquí estamos dejando todo esto. Vamos a mandar esto, lo vamos a subir a las páginas web, lo vamos a llevar a las bibliotecas, lo vamos a dar a todo el que nos pida un juego de esto, se lo vamos a dar, porque todo el que quiera saber lo que se hizo aquí, milímetro a milímetro, cómo se hizo científicamente, profesionalmente, va a tener, antes de decir cualquier cosa, que remontarse y ustedes proponérselo, sería una bofetada sin mano, ¿verdad? O un cocotazo, para dejarlo en términos criollos, aquellos que tenían esos informes, tenían esos estudios, y sin embargo no los entregaron, se quedaron con ellos, no cooperaron, ¿verdad?, con este trabajo, y fíjense cómo ahora hay documentos superiores a los que fueron ocultados por esos egoístas. Así es. ¡Vámonos, Cundo!